Hola a todos. En este video les comparto el procedimiento para presentar el pago provisional del mes de agosto para el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales honorarios. Es importante que antes de ingresar a la aplicación del SAT ya tengas disponibles los datos precisos de los ingresos percibidos, gastos relacionados con tu actividad y retenciones efectuados durante el mes de agosto. Una vez que cuentes con esta información, ingresa a la página sat.gov.mx. Elige la opción Declaraciones. Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas físicas. Te mandará a la pantalla de inicio en donde deberás acceder mediante tu e-firma o firma electrónica. Recuerda que debes evitar ingresar con la clave SIEC, porque esto genera que los periodos aparezcan en capas bimestrales, no mensuales, o solo se visualiza uno de los impuestos, el ISR, pero no aparece lo correspondiente al IVA. Una vez que des clic en e-firma, te dirigirá a la siguiente pantalla de acceso. Ahí deberás adjuntar primeramente el archivo del certificado, extensión .cer, el archivo de la clave privada, extensión .key, e ingresar la contraseña. El campo del RFC lo pondrá de forma automática al cargar los archivos previos. Después da clic en enviar. Se visualizarán tus datos del nombre o razón social y RFC en la parte superior derecha. Del lado izquierdo, da clic en Presentación de la declaración y luego en Provisionales, que es la que está asociada al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. El sistema te mandará a la siguiente pantalla. En el tipo de declaración aparecerá en automático Normal. En periodicidad elige Mensual. En ejercicio, el sistema asigna en automático el año actual, 2022. Y en periodo selecciona Agosto. Después da clic en Siguiente. Aparecerán las diferentes obligaciones correspondientes al ISR e IVA. Selecciona cada una de las casillas de verificación y luego da clic en Siguiente. Se mostrará este mensaje mientras el sistema carga la información capturada en los meses previos. En la siguiente página, primero da clic en el recuadro del ISR Personas Físicas. Los campos que son obligatorios aparecen enmarcados en color rojo y tienen un signo de admiración. El campo de ingresos de periodos anteriores aparece prellenado con los datos que se han acumulado de enero a julio. Después captura en ingresos del periodo el monto de los ingresos que obtuviste en el mes de agosto, sin incluir el IVA, es decir, suma todos los importes que aparecen como subtotal en las diferentes facturas que emitiste. En caso de que no hayas tenido ingresos durante este mes, se debe poner 0. Una vez capturada esta información, el sistema calculará en automático el campo total de ingresos sumando el importe obtenido en el periodo más los anteriores. Si hubiera algún ingreso exento, se debe capturar en este campo. Recuerda que los ingresos exentos están relacionados con aquellas indemnizaciones provenientes de riesgos de trabajo o enfermedades, pensiones, jubilaciones y otros que se especifican en el artículo 93 de la ley del ISR. Hay que tener presente que en el caso de las personas físicas con actividades profesionales, este monto de ingresos exentos no debe exceder el equivalente a 633,876 pesos. Si no existió ningún ingreso exento, se queda en blanco.
También el campo total de ingresos acumulables lo calculará el sistema en forma automática. El campo compras y gastos de periodos anteriores muestra el acumulado de los gastos correspondientes a los meses previos, de enero a julio. Después, en compras y gastos del periodo, captura el importe sin IVA, es decir, lo que aparece en subtotal en cada una de las facturas que te emitieron de los gastos relacionados única y exclusivamente al mes de agosto. Recuerda que estas facturas deben contener todos tus datos fiscales y que los gastos deben estar relacionados directamente con tu actividad. Dicho de otra forma, no todos los gastos son deducibles. También ten presente que en los pagos provisionales no se debe poner ninguna deducción personal, como gastos médicos, dentales u hospitalarios, análisis o estudios clínicos, aparatos de rehabilitación, prótesis, lentes graduados, colegiaturas, aportaciones voluntarias al fondo de retiro, primas de seguros de gastos médicos, donativos, transporte escolar obligatorio e intereses reales pagados por algún crédito hipotecario, ya que estos se pueden deducir hasta la declaración anual. Por lo tanto, no deben considerarse en los pagos provisionales. El sistema calculará el campo total de compras y gastos acumulando los gastos del periodo con los que existieron en los meses previos. Si se tiene alguna deducción pendiente de inversiones realizadas en ejercicios anteriores, se debe capturar en este campo. Como parte de estas inversiones, puedes considerar la adquisición de maquinaria, equipo, algún automóvil necesario para desarrollar tu actividad, etc. En este campo es en donde se debe ir poniendo el importe de la deducción autorizada por el SAT, considerando los porcentajes máximos autorizados para cada activo fijo, dependiendo del tipo de bien de que se trate. Para mayor información, les sugiero consultar el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Después, hay que responder la pregunta: ¿tienes facilidades administrativas y estímulos deducibles? En donde deberás seleccionar sí si cuentas con algún beneficio en materia de simplificación tributaria, y en caso contrario hay que dar clic en no. Luego captura la información en el campo de participación de los trabajadores en las utilidades. Si no existieron ingresos por este concepto, hay que capturar 0. El campo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores se utiliza generalmente para reducir la base gravable del pago provisional. Este dato lo tienes disponible en las declaraciones anuales previas y es importante tenerlo presente y con el valor actualizado, porque en un momento dado que tuvieras un saldo de ISR a pagar, se puede reducir este monto con estas pérdidas fiscales. Si no tuviste ingresos en el periodo o si no hay importe de ISR a pagar, se debe dejar en blanco. El sistema calculará en automático los campos base gravable del pago provisional y el ISR causado. En el campo estímulos acreditables, se debe capturar el monto correspondiente en caso de que se tenga algún estímulo relacionado al IEPS o peaje de transporte de carga, turístico o de personas, o de inversión en las artes, en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento o relacionados a la producción cinematográfica. Para capturarlo, solo hay que ingresar al detalle. En el campo pagos provisionales efectuados con anterioridad, se despliega en automático el monto acumulado por concepto de impuestos sobre la renta que se haya pagado hasta el momento, es decir, de enero a julio. En este punto es importante comentarte que si tú acabas de hacer algún pago de una declaración provisional anterior,
Este se verá reflejado en el sistema dentro de las 24 a 48 horas hábiles siguientes a haberlo efectuado. El campo ISR retenido de periodos anteriores aparece prellenado con el monto acumulado de enero a julio. Y en donde dice ISR retenido del periodo, hay que capturar el monto total del ISR que el patrón haya retenido en este mes de agosto. Este dato lo tienes explícito en cada una de las facturas que emitiste. Hay que tener presente que un contribuyente puede tener en un mismo mes facturas en las que algún patrón le haya retenido este impuesto y otras que son producto de ingresos por concepto de ventas de un negocio, en donde no hay retención. Entonces solo hay que sumar aquellas en donde sí hay retención. Y en caso de que no hubiera retenciones respecto del ingreso obtenido, se captura 0. Una vez que se ingresa el dato, el sistema determinará el ISR a cargo. Después, regresa a la parte superior de la pantalla y da clic en la pestaña Determinación de pago, y ahí aparecerá la cantidad a pagar. Da clic en Guardar y luego en el botón Menú principal. Una vez que ha sido capturada la información relacionada al impuesto sobre la renta, el sistema marcará con una palomita la casilla de verificación de este impuesto. Ahora da clic en el recuadro correspondiente al impuesto al valor agregado. Captura primeramente el monto de los ingresos que se gravaron al 16%. Recuerda que si te encuentras en la zona fronteriza, aquí la tasa que aparecerá será del 8%. Si no hubo ingresos en este periodo, se pone 0. También capturamos el monto de las actividades que sirvieron de base para la tasa del 0% y exentas. Si deseas conocer cuáles son los actos o actividades que se gravan a cada una de estas tasas, te sugiero consultar la ley del IVA. Es importante comentarte que en un mismo periodo puedes tener ingresos a diferentes tasas de IVA. Entonces, debes agrupar y sumar el importe de esos ingresos para ponerlas en el rubro correspondiente. Luego, en el campo Actividades no objeto de impuesto, se debe especificar el monto de los actos o actividades que no se llevaron a cabo dentro del territorio nacional, si es que las hubiera. En caso contrario, hay que poner 0. El sistema calculará en automático el campo IVA cobrado del periodo a la tasa del 16%. Después, en el campo IVA acreditable del periodo, captura el importe del IVA de todos tus gastos que estén amparados con una factura y que corresponden exclusivamente al mes de agosto. Y en el campo IVA retenido, captura el importe del IVA que el patrón te retuvo en este mes y que generalmente está asociado a las 2/3 partes del IVA. Este dato también se desglosa en cada una de las facturas que hayas emitido durante el periodo. En caso de que no hayan existido ingresos, se captura 0. En el campo ¿tienes otras cantidades a cargo?, se elige sí en caso de que el contribuyente haya hecho una devolución a sus proveedores o haya realizado algún descuento o bonificación, o si hay algún monto actualizado derivado del ajuste en inversiones. En caso contrario, da clic en no. En el campo ¿tienes otras cantidades a favor?, se da sí si el contribuyente tiene algún saldo de IVA pendiente de acreditar de periodos anteriores, el cual nunca deberá exceder el monto a cargo. Recuerda que la diferencia que te quede pendiente debes registrarla en tu control interno hasta agotarla, es decir, en tu hoja de cálculo. También puedes reducir el importe a pagar si tienes algún monto actualizado proveniente del ajuste en inversiones.
En caso de que no tuvieras algún saldo a favor o por este tipo de actualizaciones, da clic en No. Si el IVA cobrado es mayor que el IVA acreditable, aparecerá el campo Impuesto a cargo. En caso contrario, se desplegará el campo IVA a favor, como en este caso, el cual podrás deducir en los pagos provisionales subsecuentes. Después regresa a la parte superior de la pantalla y da clic en la pestaña Determinación del pago. Y ahí se desplegará ya sea el saldo a favor o el monto a pagar por concepto del impuesto al valor agregado. En caso de que haya un saldo a pagar, puedes reducir el importe al dar clic en Sí en la pregunta. ¿Desea disminuir su total de contribuciones con algún concepto? En donde podrás poner el importe a aplicar por concepto de alguna compensación. Luego da clic en Guardar y después en Menú Principal. Observarás que el sistema ya también colocó una palomita al impuesto al valor agregado y en el recuadro Total a pagar aparece la suma del importe a pagar de ISR más IVA. Después da clic en Vista Previa y el sistema generará un archivo con la información que ha sido capturada en formato PDF. Lo puedes descargar en tu computadora dando clic en el icono de la flecha hacia abajo. En algunos navegadores se mostrará el archivo descargado en la parte inferior izquierda de la pantalla. También puedes buscarlo en la carpeta de descargas de tu computadora. Después da clic en Cerrar. Ahora da clic en el botón Enviar declaración. Aparecerá el mensaje con el importe total a pagar. Si este es correcto, da clic en Sí. De lo contrario, da clic en No y realiza las modificaciones correspondientes. Una vez que des clic en Sí, la información que has capturado será enviada al SAT. Mientras termine este proceso, es importante en este punto no cerrar la ventana ni tampoco cambiar de aplicación para evitar cualquier contingencia en la transferencia de los datos. Una vez que concluya el envío de la información, unos segundos después, aparecerá el acuse de recepción con los datos del contribuyente y de la declaración provisional, así como la fecha y hora de presentación y el número de operación. De igual forma, al dar clic en la flecha hacia abajo, se puede descargar el archivo en formato PDF y se visualizará en la parte inferior izquierda de tu pantalla o búscala en la carpeta de descargas. Es importante mencionar que si el importe a pagar es de 0, has terminado con el envío del pago provisional correspondiente al mes de agosto. Sin embargo, si hay saldo en la cantidad a pagar, en la parte inferior de este archivo aparece la línea de captura con el número correspondiente y el importe total, la cual debes imprimir y llevar al banco para realizar el pago. Otra opción es que realices el pago utilizando el servicio de banca por internet desde el portal bancario en donde tengas tu cuenta. Hasta el momento en el que se realice el pago en la institución bancaria es cuando concluye la presentación de este pago provisional del mes de agosto, para quienes tienen algún saldo a pagar por concepto de ISR o IVA, por cualquier importe mayor a 0, así sea 1 peso. Es de suma importancia tener presente la vigencia que tiene la línea de captura para poder realizar el pago, ya que si no se realiza a más tardar en la fecha indicada, esta expirará y tendrás que presentar una declaración complementaria del mismo mes para que el sistema calcule el importe de multas y recargos que corresponda. Espero que la información compartida les sea de utilidad y los invito a suscribirse a mi canal y a consultar otros videos que tengo en materia fiscal relacionados a la nueva versión de la facturación 4.0, facturación al público en general, devoluciones y la forma de solventar un requerimiento de saldo a favor. Que tengan un excelente día.